Hola chicos y chicas, buenos días. Hoy estamos aquí un día más para hacer un tarot interactivo. La pregunta que tenemos hoy es si nos casaremos con nuestra personita especial o tendremos una relación a largo plazo. Como siempre tenemos las tres opciones, la conchita, la caracola y la piedrecita. Bueno, sin más dilaciones, vamos por la primera. Perdón, como ya sabéis, tenéis que elegir tres opciones. Debéis de pensarlo tranquilamente y la opción que más os haya llamado la atención, esa es la opción que es para vosotros. Recordad, si habéis llegado a este vídeo es porque realmente necesitáis escuchar este mensaje. Y ahora sí, vamos a la opción número 1, la conchita. ¿Nos casaremos con esta personita especial? Esto va para las parejas que están juntas, que llevan 1 año, 2, 3, también para parejas largas. Esto es más para personas que tienen relaciones. Aunque también si estás conociendo a una personita y veis que no sabes muy bien qué intenciones tiene, bueno, pues también te puede servir este vídeo. ¿Me casaré con mi personita especial? ¿Será una relación a largo plazo? ¿Me casaré con mi personita especial? ¿Será una relación a largo plazo? Perdón. Bueno, chicos, puedo ver que tenéis una relación bastante positiva, bastante nutritiva. Tenéis muchos planes, tanto de viaje como de futuro. Veo que vuestra relación está enfocada al futuro. Sí que veo que tú tienes intenciones, más que tu pareja, de que esto se reafirme, por decirlo de algún modo, de que se asegure más, ¿no?, vuestra relación. Sí, veo que, bueno, bueno, corazones, veo que sois una relación en la que abundan los buenos pensamientos. Es una relación de respeto. Siempre estáis mirando al futuro. Siempre estáis mirando al futuro. Es una persona que te permite avanzar, te da autoestima, te ayuda muchísimo tu autoestima. Es una persona que te ayuda con su forma de ser, su forma de tratarte, a que tú sanes, te quieras más, encuentres tu camino, tu paz, tu sendero, tu equilibrio, ¿no? Para que tú realmente puedas quitar, digamos que esas circunstancias o cosas del pasado que tenías todavía ahí. Pero realmente veo que tendréis un problema de desconfianzas por mentiras.
noto mentiras y noto ocultamientos. Pero esto lo veo a largo plazo, es decir, a la pregunta, ¿vais a estar a largo plazo? Bueno, puedo decir que esto no veo en las cartas que vaya a terminar. Va a durar, pero al final de vuestra relación saldrán las desavenencias que vendrán, serán por desconfianzas y ocultamientos, los cuales llevarán a manipulaciones. En fin, me sale una tirada bonita, una tirada que ahora mismo estáis viviendo un buen momento, tenéis muchos planes, los cuales los haréis, seguramente viajéis, pero no veo realmente como que a largo plazo, tampoco hemos mirado más allá, o sea, esto puede ser un año, como que a largo plazo vaya a desencadenar en una boda pronto, ¿vale? De momento estaréis así, estables, y bueno, quizás en el futuro salgan ciertos problemas de desconfianzas, de quizás no ser del todo sinceros. Así que bueno, seguiréis estando juntos, pero en cierto momento de vuestra relación vais a tener que superar estas desavenencias o estos enfrentamientos por ocultamientos, ¿no? Por no decir la verdad. Bueno, corazones, vamos a la opción número 2, que es la caracola. Y vamos a ver si vamos a tener una relación larga y estable que podría desencadenar en boda. O si nuestra personita especial nos pedirá matrimonio. Vamos allá. 3. Bueno, corazones, me encantan estas cartas. Uy. Perdonad, chicos. Ha habido aquí un pequeñito problema un problemita técnico. Uy. Bueno, chicos, esta opción me encanta. Me dicen las cartas, no os preocupéis, tenéis una sensación de preocupación, como que de inseguridad, no sabéis si esto llegará a más, será algo pasajero o realmente estáis construyendo cosas para el futuro. Tú tienes realmente una sensación de preocupación, de inseguridad, ¿no? De incertidumbre. Pero realmente no tienes por qué preocuparte, porque las cartas me dicen que, en cierto modo, con la personita con la que estáis recorriendo un camino juntos de aprendizaje. Es decir, se tenía que dar así. O sea, la relación que tú estás viviendo tenía que darse así. Entonces, cuando preguntamos si esto será a largo plazo o nuestra personita nos pedirá matrimonio, veo que es necesario primero que te quites de esos pensamientos o de esas inseguridades y preocupaciones hacia una boda, hacia formar una familia. En el momento en el que tú empieces a tener seguridad y empieces a creer que eso se va a dar, tú empezarás a notar los cambios. Y entonces esta persona vas a ver como sí que quizás te va a pedir matrimonio. O a lo mejor no una propuesta de matrimonio como tal, pero sí que te va a dar
pie a que os vayáis a vivir juntos si no vivís, a que, pues, no sé, compréis un perrito entre vosotros, tengáis un hijo, os comprometáis en una responsabilidad. Quiero decir, va a dar pie a hacer cosas a que os una más y avancéis más como pareja. No sé si me explico. Entonces, nada, me salen clarísimas las cartas, no te preocupes. Si realmente no se ha dado eso, si realmente todavía no habéis avanzado, es porque tú te preocupas mucho. Entonces, cuando una persona se preocupa mucho, bloquea lo que quiere en su vida, ¿no? Hay ciertos equilibrios en el universo y uno de ellos tiene que ser el de, pues, dejar que todo fluya, ¿no? Es decir, dejar que todo vaya a su orden. No podemos nunca forzar, no tanto en la acción, sino en el pensamiento. Cuando una persona está constantemente deseo esto, desde un sentimiento de desesperación, el universo te responde y te responde dándote lo que no quieres. O sea, uno tiene que aceptar y confiar en sí mismo y decir, bueno, yo me siento bien con esta persona, creo que nos vamos a casar si seguimos así, creo que contiene lo que yo deseo y voy a confiar. Y si realmente no se da así, es porque el universo no lo tenía para mí. No sé si me explico, chicos. Bueno, vamos a la opción número 3. A ver si nuestra personita especial me pedirá matrimonio o duraremos mucho tiempo. Será una relación larga. Querrá formalizar ya esto. Mi pareja tiene intenciones de casarse conmigo. Mi pareja tiene intenciones de casarse conmigo. ¿Me va a pedir matrimonio? 5. Bueno, me encantan estas cartas. Veo que vuestra personita va, si no lo ha hecho ya, va a dar pie, ¿vale? Os va a hacer una proposición. Justo con lo que me comentaba en la opción número 2, va a dar un paso más allá, ¿vale? Para afianzar la relación. Ya sea os va a pedir matrimonio, ya sea os va a pedir que os vayáis a vivir juntos, ya sea os va a pedir una responsabilidad, ya sea os va... o inclusive va a sacar el tema y va a tantearlo, ¿no? Va a hacer, quizás no de una manera directa te lo va a decir, pero indirectamente va a hablar contigo para ver en qué posición estás y para ver si tú vas a aceptar ese avance. Cuando se suceda esto, saldrá a la luz un tema inconcluso que tenéis, en el cual tú debes de mirar dentro de ti y decidir. Las cartas me dicen que no te preocupes, que te perdones, todos tenemos errores, quizás no hemos obrado del todo bien, pero debemos de perdonarnos y seguir nuestra intuición, ¿vale? Sí, porque tenemos miedo. Sí. Tenemos que hacer un camino y un trabajo de sanación espiritual, pero realmente las cartas me dicen que esa personita va a estar contigo bastante tiempo, que te va a ayudar en tu sanación, porque realmente tienes que sanar bastante de tu pasado. Y quizás eso te bloquee a la hora de que vuestro futuro fructifique. Pero por la parte de vuestro chico o chica, ya os digo que él está deseando dar ese paso. O sea,
quiere hablar con vosotros y quiere tantear el tema y quiere, vamos, o sea, quiere ver a la acción. Al igual que la opción número 2 se veía como algo menos dinámico, en esta sí que lo veo dinámico total, de que si no ha sido ya, va a ser. O sea, te lo va a decir. O sea, va a hablar ya contigo y va a querer poner los puntos sobre las 6 y decir, bueno, ¿vamos más o no? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis en darle al like, que me ayuda muchísimo, chicos, ya que estoy comenzando con mi nuevo canal. Y nada, bendiciones y muchas gracias.